Nota del autor: este ensayo marca la continuación directa de una discusión previa sobre la campaña alemana de 1942 en el sur de Rusia, que culminó en la batalla de Stalingrado. Se sugiere encarecidamente que lea esta entrada anterior para el contexto. Ellos construyeron la máquina militar más grande y más compleja que jamás haya existido. Ha sido martillado y dañado hasta tal punto que es cuestionable si alguna vez podrá repararse. El suministro, el mantenimiento y la administración de sus ejércitos en retirada ya pueden estar más allá de su capacidad de control. Creemos, por tanto, que se puede presentar una situación, y para la que debemos estar preparados, en el que ellos no podrán estabilizarse y mantener una línea en Rusia durante un periodo de tiempo prolongado. Si eso ocurriera, la resistencia organizada en Rusia podría colapsar. Una evaluación atemporal, utilizable en muchos contextos. Pero ¿quién lo dijo? ¿Y de quién? Ciertamente se lee como una de las predicciones demasiado confiadas hechas por el liderazgo alemán en el verano de 1941 durante la Operación Barbarroja, o tal vez es un análisis contemporáneo de algún líder parlante en las noticias por cable que predice el colapso inminente del ejército ruso en Ucrania. De hecho, esta fue la evaluación de los Anglo Comité Conjunto de Inteligencia estadounidense en febrero de 1943, después de la histórica victoria mundial del Ejército Rojo en la batalla de Stalingrado. Los aliados, que anteriormente se habían preocupado de que la Wehrmacht invadiera la Unión Soviética, ahora estaban preocupados de que la derrota alemana no solo fuera inevitable, sino que pero también que los alemanes podrían ser incapaces de emprender una campaña defensiva en absoluto, y que los soviéticos podrían obtener una rápida victoria desfavorable para los intereses occidentales. El latigazo cervical es intenso, un giro completo de 180 grados. Desde preocuparse de que Alemania estuviera a punto de conquistar la URSS hasta temer que el Ejército Rojo arrasara Europa antes de que los aliados pudieran entrar en el juego. Claramente, la fatalidad exagerada y voluble ha existido por más tiempo de lo que generalmente reconocemos. Como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Stalingrado es, sin duda, un punto de inflexión fácilmente identificable en la guerra nazi-soviética, que marca, como dijimos anteriormente, la primera destrucción total de una formación alemana de nivel operativo y el final de la fase de la guerra en la que Alemania tenía la iniciativa operativa y dictaba el ritmo y la ubicación de la pelea. Sin embargo, en contraste con la evaluación melodramática de la inteligencia angloamericana, que temía el inminente colapso total del ejército oriental alemán, ni los planificadores alemanes ni los soviéticos se hacían ilusiones sobre el hecho de que esta guerra estaba lejos de terminar. Después de todo, los ejércitos modernos son increíblemente difíciles de destruir por completo. E incluso si la Wehrmacht ya no tenía ningún camino hacia la victoria, todavía le quedaba mucho por luchar. En términos puramente cronológicos, la guerra nazi-soviética no estaba ni siquiera a la mitad, cuando se liquidó el bolsillo de Stalingrado a fines de enero de 1943, habían transcurrido un total de 588 días desde que la Wehrmacht invadió la URSS. Y habría 830 días más de lucha antes de que Alemania se rindiera. Tampoco, para el caso, las bajas habían llegado a la mitad. Stalingrado fue un punto de inflexión, sí, pero uno que no dejó espacio a ninguna de las partes para contemplar su significado. La pérdida del sexto ejército creó una gran cantidad de crisis operativas para la Wehrmacht. Lo que no dejaba tiempo para sentarse y deprimirse, pero el ejército rojo tampoco podía dormirse en los laureles y celebrar, ya que los soviéticos estaban planeando una lista ambiciosa de operaciones de seguimiento aún más grandes y expansivas. La ironía de Stalingrado, entonces, fue que aunque la batalla se ve con razón como un momento culminante y un punto de inflexión perceptible en el impulso de la guerra, tanto la Wehrmacht como el ejército rojo la vieron como un componente subsidiario o secundario de un mucho más grande campaña. Para la Wehrmacht, Stalingrado era un objetivo secundario de un esfuerzo más expansivo para capturar el Cáucaso, mientras que el ejército rojo entendió su contraofensiva en Stalingrado como solo la primera fase de un plan mucho más amplio para aplastar al grupo de ejércitos suralemán por completo. El drama mortal del Volga, lejos de ser un desenlace. De hecho, solo indicó que era hora de acelerar el ritmo. Hasta los confines de la tierra, Edelweiss. Mientras el sexto ejército alemán luchaba por su vida dentro de la bolsa de Stalingrado, sus camaradas 400 millas al suroeste tenían un conjunto diferente de problemas. En Stalingrado,
la guerra sofocaba con su insoportable cercanía. Rusos al otro lado de la calle, a través de la pared, en las alcantarillas, nunca a más de 30 metros de distancia. Esta fue una pelea claustrofóbica, llevada a un final apropiado en un cerco cada vez más pequeño, con el sexto ejército hambriento exprimido lentamente hasta la muerte por un tornillo de cierre. En agudo contraste, los ejércitos Panzer XVII y un alemanes en el Cáucaso fueron tiranizados por la distancia. Esta fue la Operación Edelweiss, apropiadamente llamada así por una flor de gran altitud que crece en las laderas de los Alpes. Edelweiss iba a ser la etapa final de la embestida de Alemania en 1942 por los campos petroleros de la Unión Soviética, un avance blindado agresivo en el Cáucaso para apoderarse de las ciudades petroleras de Maikop, Ordzhonikidze, Grozny y Bakú. Mientras que Stalingrado era un espacio de batalla intensamente compacto medido en bloques, edificios y habitaciones. Edelweiss presumía alcanzar objetivos a muchos cientos de kilómetros de distancia a través de una vasta cadena montañosa. La infamia de Stalingrado, y su escenario apocalíptico, ha resultado en una especie de inversión entre la prioridad operativa y la estructura narrativa de la guerra. Casi todo el mundo sabe acerca de Stalingrado, pocos saben de Edelweiss. Sin embargo, en tiempo real, Edelweiss fue en gran medida la operación principal y Stalingrado la secundaria. Stalingrado. De hecho, se luchó por el bien de Edelweiss. El avance hacia el Volga se llevó a cabo con el único propósito de proteger el flanco del avance alemán en el Cáucaso, como discutimos extensamente en el ensayo anterior. Aunque el avance hacia el Cáucaso se interpretó como una especie de esfuerzo final, con los campos petroleros finalmente a la vista, nada en la operación fue simple o modesto. La región del Cáucaso era más grande que la Francia o Polonia de antes de la guerra. Y las distancias que la Wehrmacht necesitaba cubrir eran significativamente mayores que los espacios cubiertos en cualquiera de las primeras operaciones de guerra de Alemania. De hecho, la distancia desde la línea de salida de Edelweiss hasta su objetivo más lejano, Bakú, era de 700 millas, lo que la convertía en la operación geográficamente más ambiciosa de la guerra de Alemania. Y la línea de salida ya estaba a 1200 millas de casa. La característica central de la región, las montañas del Cáucaso, eran, con mucho, la característica del terreno más difícil que la Wehrmacht había intentado navegar hasta ahora, y al final de todo había ciudades enormes como Bakú y la amenaza de horribles combates urbanos. Miles de millas de casa. Incluso la mediación exitosa de estos obstáculos y la captura de los campos petroleros amenazaron con crear un problema de ingeniería complejo, ya que Alemania tendría que idear una forma de extraer el petróleo. Problemas. Como la mayoría de las operaciones de Alemania en la guerra, lo que más sorprende de Edelweiss es lo cerca que estuvo del éxito. Cargado con un par de ejércitos Panzer e inicialmente con la máxima prioridad para el transporte de combustible y camiones, Edelweiss explotó absolutamente desde la línea de salida el 26 de julio. Los soviéticos todavía estaban en el proceso de establecer un frente coherente en el Cáucaso, y durante las siguientes 2 semanas el grupo de ejércitos sur irrumpiría en la estepa de Kuban, barriendo a un lado la resistencia soviética irregular y deteniéndose solo para lidiar con algunas complicaciones de ingeniería, como cruzar ríos. El 10 de agosto, la Wehrmacht había capturado Maikop, la primera de las 3 principales ciudades petroleras identificadas como objetivos de Edelweiss, a la que seguirían Ordzhonikidze y Bakú. Por supuesto, los campos petrolíferos habían sido desconectados completa y competentemente por la ingeniería soviética, que no solo destruyó todo el equipo de extracción y refinación sobre el suelo, sino que incluso vertió hormigón en los pozos de petróleo. Entonces, si bien la captura de Maikop no hizo nada para mejorar la escasez de combustible alemana a corto plazo. Dado el tiempo suficiente, la ingeniería alemana podría volver a poner los campos en línea. La Wehrmacht en Maikop representa lo que clásicamente podríamos llamar un punto culminante, mucho más que el sexto ejército en Stalingrado. En poco más de 2 semanas, los alemanes condujeron 250 millas al sur del Don y capturaron un importante campo petrolero, completando un objetivo operativo crítico. Este fue también el momento en que la expansión estratégica alemana, que había parecido tan imparable durante 4 años, finalmente se detuvo como el océano alcanzando la marea alta. Hubo varios problemas. En primer lugar, Maikop fue la última parada antes de que la estepa llana y complaciente diera paso a las dominantes montañas del Cáucaso. Por supuesto.
No debería sorprender que las operaciones en las montañas se presenten con dificultades excepcionales, pero aún así, a la Wehrmacht le resultó lento. Los caminos escasos y toscos hacían que no fuera fácil llevar equipos pesados por las laderas. Y así los Panzer y la infantería motorizada tuvieron que dar paso a formaciones más ligeras como Jaegers y unidades alpinas especializadas. Las dificultades tácticas son obvias, ya que los peñascos rocosos y boscosos del Cáucaso favorecieron la defensa al acomodar posiciones de tiro ocultas y emboscadas. Pero los problemas con el suministro eran quizás aún más graves. Los camiones de suministro simplemente no podían llegar a las posiciones avanzadas, lo que significaba que prácticamente cada bala y cada bocado de comida debían llevarse al frente en mulas o a pie. Todo esto sin mencionar los extremos climáticos. La Wehrmacht luchó en temperaturas de 3 dígitos, Fahrenheit, y polvo asfixiante en la estepa en agosto, y en una helada altitud nevada en las montañas invernales. Obviamente, las montañas eran un obstáculo bastante insuperable para llevar a cabo operaciones móviles, pero el problema más importante fue que las fuerzas alemanas en el Cáucaso fueron despojadas de gran parte de su poder de combate justo cuando lo necesitaban. A fines de agosto, el avance del Sexto Ejército hacia Stalingrado se estaba estancando. Y la respuesta de Hitler y el alto mando fue desviar los recursos de Edelweiss, incluida no solo la totalidad del 4 grados Grupo Panzer, sino también la mayor parte del apoyo aéreo del teatro. Incluso degradaron la prioridad del Grupo del Cáucaso para el combustible. Esto habla, una vez más, de las opciones imposibles que enfrenta la Wehrmacht. Cada asignación de fuerza implicaba necesariamente una desnudez del poder de combate en alguna otra parte crítica del frente. No había suficiente potencia aérea, ni combustible, ni panzers, ni nada para librar una guerra tan amplia a través de distancias tan asombrosas. Las tripulaciones Panzer de manejo duro, que habían llegado tan lejos, tuvo que sentarse sin hacer nada durante días a la espera de combustible, holgazaneando a la sombra de las montañas. Los Panzer subieron trabajosamente por las carreteras de montaña. Los Jaegers, los ingenieros y las tropas alpinas lucharon en las laderas y, una vez más, la Wehrmacht se acercó angustiosamente a sus objetivos. Para la primera semana de noviembre, el tercer cuerpo Panzer se había arrastrado hasta 2 kilómetros de Ordzhonikidze y los campos petroleros cercanos en Grozny. 2 kilómetros. Pero al igual que en la batalla de Moscú un año antes, la fuerza que avanzaba estaba simplemente exhausta, enormemente debilitada y esforzándose por mantenerse en pie con un hilo de comida y municiones. Y, como en Moscú, tuvo que retroceder ante un oportuno contraataque soviético. Este fue un tema emergente. La Wehrmacht continuó fijándose objetivos operativos imposibles, estuvo angustiosamente cerca de alcanzarlos y luego vio cómo todo se desmoronaba bajo la inmensa tensión. Unos meses después, el 18 de febrero de 1943, el ministro de propaganda del Reich, Goebbels, pronunciaría el discurso más famoso de su vida en el Sportpalast de Berlín. Ahora infamemente conocido como el discurso de la guerra total, el discurso reconoció por primera vez una sensación de crisis militar y pidió al pueblo alemán que intensifique su compromiso con la guerra y salve a Europa de la embestida del bolchevismo. Su famosa línea, ¿quieres una guerra total?, exigía un compromiso nacional totalizador con la victoria, a cualquier precio. Guerra sin límites. El discurso se retrasó varios meses. La Wehrmacht ya había estado librando una guerra sin límites en el Cáucaso, no, quizás, los límites morales e ideológicos implícitos por Goebbels, sino una guerra ciega a los límites de distancia, material y altitud. En la operación Edelweiss, la Wehrmacht intentó algo imposible. Comenzaron el año con un grupo militar insuficiente y luego llevaron a cabo una intensa operación de verano en Kassel, lo que dejó a la fuerza aún más debilitada y con una acumulación de problemas de suministro y mantenimiento. Entonces, virtualmente sin descanso y colgando al final de una línea de suministro de 1,000 millas de largo, dividieron ese grupo de ejércitos en dos y ordenaron 2 ejércitos de campo, cada uno de ellos con la mitad de su fuerza en el mejor de los casos, para intentar un avance de 700 millas, cruzar uno de las cadenas montañosas más difíciles del mundo y capturar 3 grandes campos petroleros en el camino. De alguna manera, capturaron uno de los campos petroleros en Maikop y llegaron a 2 kilómetros de Ordzhonikidze. 2 kilómetros. La guerra sin límites había caracterizado durante mucho tiempo a esta Wehrmacht, especialmente a partir de 1941, indiferencia ciega ante el poder de combate degradado,
problemas catastróficos de suministro y tiranización de la distancia. Este era un ejército que continuaba descargando pesados golpes sobre la cabeza del enemigo, como un combatiente herido corriendo sobre pura adrenalina. Una vez más, la Wehrmacht lo había convertido en un asunto terriblemente cerrado. Siempre había esta pregunta persistente: ¿hasta dónde podía llegar un ejército basándose únicamente en la agresividad, la competencia táctica y la fuerza de voluntad? Podría acercarse, pero no lo suficientemente cerca. Apenas consuelo para las tropas que ahora se encuentran en el Cáucaso luchando tanto contra el frío como contra las fuerzas soviéticas. Oue y sus comandantes, que una vez más habían luchado para llegar a un callejón sin salida, sin fuerzas para avanzar e incapaces de retroceder. Estaban a casi 1400 millas de casa, y faltaban otras 300 para llegar a Bakú, pero con el estado de este ejército, Bakú bien podría haber estado en Marte. Tantos problemas. Cómo llevar comida caliente al frente. Cómo mover municiones. Cómo hacer que los pozos de petróleo en Maikop vuelvan a producir. Cómo cargar gasolina a los Panzer. Cómo avanzar. Problemas por todas partes. Y luego, 300 millas al norte, el techo se derrumbó en Stalingrado. Batalla profunda desatada. Era, por fin, el momento de que el Ejército Rojo hiciera una poderosa demostración de su arte operativo. El cerco del Sexto Ejército Alemán había sido un logro tremendo y una gran victoria, pero no había nada en la operación que fuera particularmente soviético por naturaleza, ninguna firma de marca especial, por así decirlo. La Operación Urano había sido una maniobra bastante sencilla y obvia. Dos pinzas aplastando a los ejércitos rumanos en el flanco, encontrándose en el río Don en la retaguardia alemana. Encantador, limpio, maravillosamente efectivo, pero esto no fue una batalla profunda ni ninguna manifestación particular de la sensibilidad operativa soviética. La cualidad única de la teoría operativa soviética no fue el uso de pinzas o cercos. Muchos ejércitos a lo largo de la historia, y los alemanes sobre todo, hicieron esto. El ingrediente soviético especial era el concepto de operaciones consecutivas, a veces llamadas operaciones secuenciales, que enfatizaba la preparación de una serie de paquetes de asalto que podían lanzar un golpe tras otro, golpeando al enemigo con una serie de ataques encadenados. Los ejércitos modernos se habían vuelto tan poderosos y organizativamente robustos que era imposible destruirlos de un solo golpe decisivo, como habían aprendido los alemanes en 1941, por lo que era necesario estar listo para descargar una serie de golpes coordinados, de modo que el enemigo no pudo recuperar el equilibrio y volver a adoptar una postura defensiva. En los primeros meses de 1943, los soviéticos encontraron por fin la oportunidad perfecta para demostrar las operaciones secuenciales. La Operación Urano había embolsado al Sexto Ejército, pero esta era solo una de una serie de operaciones que tenían como objetivo capturar presas mucho más grandes. Un ejército de campaña era una buena elección, pero ¿qué tal destruir un grupo de ejércitos completo? El cerco del Sexto Ejército Alemán en noviembre creó una crisis para la Wehrmacht que fue mucho más allá de la simple pérdida de poder de combate, un golpe considerable en sí mismo. Edelweiss había lanzado una gran fuerza alemana en las profundidades del Cáucaso, que constaba de la totalidad del 17 grados ejército y el 1 grados ejército Panzer, la mayoría del 4 grados ejército Panzer, y una variedad de unidades rumanas que iban a remolque. La contraofensiva soviética en Stalingrado planteó ahora la posibilidad de una ofensiva mayor para cortar la línea de suministro alemana y retirarse y embolsar todo el grupo operativo en el Cáucaso. La línea alemana a lo largo del río Don estaba tripulada por unidades de fuerza variada y origen nacional. De norte a sur, el segundo ejército alemán ancló la defensa en la parte superior alrededor de Bouranech, el segundo húngaro se sentó al sur, seguido por el octavo italiano, los restos del tercer rumano, y luego, un agujero gigante, donde solía estar el sexto ejército. Para tapar este agujero, la Wehrmacht creó una agrupación improvisada. Designado con optimismo Grupo de Ejércitos Don, y se apresuró a incorporar a uno de sus comandantes más dotados para dirigirlo, el mariscal de campo Erich von Manstein. Tenía la tarea de estabilizar el frente defensivo y, si era posible, contraatacar hacia Stalingrado para rescatar al sexto ejército. Esto ofrece una oportunidad útil para comentar sobre las, digamos, libertades organizativas de las que los alemanes empezaron a deshacerse cada vez más. Manstein, probablemente el mejor comandante general alemán de la guerra,
recibió nominalmente el mando de un nuevo grupo de ejércitos, en teoría. Este fue uno de los mayores talentos de la historia al recibir un poderoso bate para golpear al enemigo. Pero, ¿en qué consistía realmente este grupo de ejércitos? Como resultado, no mucho en absoluto. El nuevo grupo de ejércitos de Manstein consistía en papel de 3 ejércitos, pero uno de ellos era en realidad el 6º ejército, casi todos los cuales estaban rodeados en Stalingrado. Entonces eso dejó 2 ejércitos, pero uno de ellos era casi exclusivamente rumano y tenía poco valor de combate. Eso dejó un ejército, aparentemente el 4º ejército Panzer. Seguramente Manstein con un ejército Panzer podría hacer algún daño. De hecho, la mayor parte del 4º Panzer se había separado previamente y enviado de regreso al Cáucaso. Y la porción que quedó para Manstein no tenía divisiones Panzer y consistía en gran parte en rumanos. Así que el grupo de ejércitos Don, a pesar de su elevado título, prácticamente no tenía poder de combate orgánico. Manstein tenía órdenes de rescatar al 6º ejército en Stalingrado, pero inicialmente no tenía armadura de la que hablar. Al final, recibió solo 2 divisiones Panzer. El 6, recién salido de un reacondicionamiento en Francia, y el 22, que fue transferido desde el Cáucaso y solo le quedaban 30 tanques en su inventario. Estas 2 divisiones se utilizaron para lanzar la Operación Tormenta de Invierno, un intento imposiblemente optimista de atravesar el anillo soviético y restablecer una conexión terrestre con el 6º ejército en Stalingrado. Predeciblemente, el ataque colapsó en solo unos pocos días y así, Manstein, encargado de proteger el sector crucial del frente que conecta la agrupación alemana en el Cáucaso, se vio obligado a luchar con Kampfgruppen. La Wehrmacht ha sido romantizada y mitificada de innumerables maneras, y pocas son tan extrañas como la idealización del Kampfgrupp. Literalmente un grupo de batalla. Estas eran unidades improvisadas que se usaban cada vez más para hacer frente a emergencias a medida que la guerra se volvía contra Alemania. El Kampfgrupp se idealiza con frecuencia como un símbolo de una inclinación alemana sobrenatural por la guerra y una habilidad para la improvisación. La idea es que los alemanes simplemente podrían juntar unidades al azar, un batallón de infantería, algunos semiorugas, un mortero y un puñado de panzer variados, y crea unidades altamente efectivas y flexibles. La mayoría de las veces, los Kampfgruppen fueron ineficaces y se desmoronaron rápidamente. Por lo general, ni siquiera estaban formados por tropas adecuadas y, con frecuencia, estaban comandados por oficiales que no eran comandantes de campo. Pero fueron puestos a cargo porque estaban disponibles, por ejemplo, oficiales de logística, personal e ingeniería. Los nombres en el orden de batalla alemán, Gruppestaelo o Jitgrupp, evocan vagamente la idea de comandantes estoicos y experimentados que lideran unidades valientes. Pero la mayoría de las veces se trataba de oficiales de la retaguardia que dirigían al personal de la retaguardia, como equipos de tierra de la Luftwaffe, unidades de ingeniería, policía militar, personal administrativo y similares, estaba siendo derrotado por el Ejército Rojo. El contraste de estos 2 ejércitos no podría haber sido más extremo. Mientras Manstein intentaba rescatar al 6º ejército con un par de divisiones Panzer y estabilizar el frente defensivo con Kampfgruppen ineficaces en combate. Los soviéticos prepararon una secuencia de operaciones que tenían como objetivo destruir toda la línea alemana en el sur y aislar la agrupación del Cáucaso. La agenda operativa del Ejército Rojo fue genuinamente impresionante y hablaba de un ejército que estaba luchando con una confianza cada vez mayor. La Operación Urano había aplastado a los rumanos alrededor de Stalingrado y rodeado al 6º ejército, y sería seguida por una serie de ataques igualmente poderosos a lo largo de la línea del río Don. Cada ejército del eje iba a ser el objetivo de una ofensiva de varios ejércitos. Los italianos iban a ser aplastados por la Operación Pequeño Saturno. La Operación Ostrogoth golpearía a los húngaros, la Operación Galope atacaría hacia el oeste a través del Don contra el grupo Don de Manstein y, finalmente, la Operación Estrella aplastaría al 2º ejército alemán cerca de Bouranech. Estas operaciones debían ocurrir en una secuencia, una tras otra con poco retraso intermitente. Esta iba a ser una demostración de buena fe de operaciones sucesivas, o consecutivas secuenciales, elija su terminología preferida, que martillarían en una secuencia a lo largo de todo el frente alemán. Para un ejército como la Wehrmacht que tenía muy pocas reservas, esto prometía una catástrofe, y si el Ejército Rojo llegaba a Rostov, aislaría a toda la agrupación alemana en el Cáucaso,
Un desastre que habría sido una orden completa de magnitud más mortífera que Stalingrado. No debería sorprender a nadie que los ataques del Ejército Rojo atravesaran casi todas partes. Little Saturn comenzó el 16 de diciembre y destrozó positivamente al 8 grados ejército italiano, que no tenía armas ni armaduras antitanque de las que hablar. Muchas unidades italianas, algo estereotípicamente, se rindieron o huyeron sin luchar. El 24º Cuerpo de Tanques soviético condujo 150 millas hacia la retaguardia en solo 9 días e invadió un importante aeródromo de la Luftwaffe en Nochebuena. Esto produjo una de las escenas más cinematográficas de toda la guerra, con docenas de aviones alemanes destruidos en las pistas por tanques soviéticos. Algunos petroleros del Ejército Rojo embistieron las colas para ahorrar municiones. Invadir un aeródromo enemigo siempre ha sido un indicador clásico de que se ha logrado una explotación operativa genuina, y en este caso sirvió como una prueba icónica del gran éxito de Little Saturn. Enero trajo otra catástrofe, con la ofensiva soviética de Ostrogozhsk, que comenzó el 13 y rápidamente invadió la fuerza húngara, que consistía solo en infantería ligera. Quizás sea tentador descartar esto simplemente como otro ejemplo de que los aliados de Alemania son pesos ligeros, pero de hecho sería bastante injusto. A los ejércitos alemanes objetivo de las operaciones Galap y Star no les fue mucho mejor que a los húngaros e italianos. El hecho bastante claro era que la defensa del eje a lo largo del Don estaba sobrecargada, con suministros insuficientes y completamente superada por la enorme fuerza que había reunido el Ejército Rojo. No era de extrañar que los soviéticos lograran uno de los éxitos operativos más importantes de la guerra. A mediados de febrero, el Ejército Rojo había avanzado a lo largo de un frente de casi 350 millas de largo de norte a sur y, lo que es más importante, se había adentrado, casi 300 millas en algunos lugares. Las principales ciudades industriales fueron recuperadas en poco tiempo: Voronezh, Kursk, Belgorod, Kharkov. Desde el comienzo de la Operación Urano en noviembre, no menos de 6 ejércitos de campo del eje habían sido destruidos por completo o mutilados hasta el borde de la desintegración. Lo más importante de todo, el Ejército Rojo parecía estar listo no solo para llegar a Rostov, cortando la agrupación del Cáucaso alemán, sino quizás incluso conducir hasta el Dnieper, destruyendo el grupo de ejércitos sur en su totalidad. Entonces, no es de extrañar que fuera precisamente en este momento cuando la inteligencia conjunta angloamericana emitió su advertencia de que las fuerzas alemanas en Rusia podrían colapsar por completo. Deep Battle, y más específicamente Sequential Operations, había sido un éxito rotundo del más alto nivel. El Ejército Rojo había estado defendiendo tan recientemente como en octubre a lo largo del Volga. Pero habían cedido en la línea rusa en el Don, cruzado el Donets, y ahora el Dnieper estaba a la vista. ¿En qué río se detendrían? El Bicho, el Vístula, el Rin. La crisis a la que se enfrentaron los alemanes fue proporcional a la euforia del Ejército Rojo. Toda una línea de ejércitos se había derrumbado, Edelweiss se había estancado. El grupo caucásico se enfrentaba al entierro en las montañas y no se movía pronto, y todo el teatro del sur se estaba derrumbando. Para tratar de restaurar este mapa de situación espantosa, el alto mando del ejército tomó el desordenado orden de batalla, con sus grupos de ejército inconexos, dispersos y con la mitad de sus efectivos, Grupo A, Grupo B, Grupo Don. Y los fusionó nuevamente en un solo comando como Army Group South. Este comando se le dio a Manstein, junto con un objetivo simple: salvar al ejército. Manstein siempre se había imaginado a sí mismo como un genio en la línea de Moltke o Napoleón, dotado tanto de la agresión sobrenatural de la escuela clásica alemana. Un intelecto precoz y un hábil dominio de las realidades operativas, y esa habilidad etérea de ver las cosas, de extraer la verdad del mapa, de saber, actuar y ganar. La mayoría de sus colegas, enemigos e historiadores coincidieron, aunque a regañadientes, en que probablemente tenía razón. Fue el artífice de la histórica victoria mundial sobre Francia. Y su comando en solitario en Crimea había sido un éxito asombroso. Nadie podía negarlo, Manstein tenía talento. Tal vez él era incluso un genio. Haría falta ser un genio para salvar al grupo de ejércitos sur. La maniobra inmortal de Manstein. El mariscal de campo fulminó con la mirada el mapa. Problemas por todas partes. Finalmente tuvo lo que había querido desde el principio. Comando de teatro completo, carta blanca y un grupo de ejército completo. Bueno, solía ser un grupo del ejército.
Ahora era solo un desastre. Había 2 ejércitos Panzer en el inventario, pero estaban en el Kuban, muy al sur del Don. Tenía que sacarlos de allí, de alguna manera. Los húngaros e italianos se habían desvanecido. Eso era de esperar. Supuso, pero aún así dejó un enorme agujero en el centro de su frente, y los soviéticos lo atravesaban, en dirección al Dnieper. Si llegaban al río, había que hacer algo. El segundo cuerpo Panzer SS estaba llegando al teatro. Podría hacer algo con eso. Había algo de poder de combate real. Y los 2 ejércitos Panzer en el sur. Sí, había suficientes piezas aquí para lograr algo. Solo necesitaban ser llevados a su posición. De alguna manera.